Me permitiré leer la semblanza, una breve semblanza del maestro que aquí nos acompaña y posteriormente comenzaremos con este conversatorio. Joaquín López Chas es compositor y diseñador de sonido para danza y teatro radicado en México. Ha colaborado con diversos creadores y agrupaciones dancísticas y teatrales en México y en el extranjero. Durante los últimos 40 años, ha participado y colaborado creativamente con grupos de artistas como la Compañía Nacional de Danza, Antares, Contempo Danza, Pilar Medina, Péndulo Cero, Magdalena Brezzo, Leticia Alvarado, Arthur Kugelein, Natsu Nakashima, Rodolfo Maya, Rosy Sagaón, Lourdes Luna, Carlos López Magallón, Juan Manuel Ramos, Yael Vinaver, Luis Martín Solís, Martina Costa, Carlos Converso, Hugo Arrevillaga, Alberto Lopnis, Boris Schuemann, entre muchos otros. También ha colaborado con grupos de Uruguay, Colombia, Austria, Francia, Suiza, España, Lituania, Honduras, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Paralelamente a su labor creativa y docente, ha realizado investigaciones en torno a la temática de la música y su interacción con las otras disciplinas artísticas en el contexto de lo escénico, con el objeto de enriquecer, entender y potenciar su propia práctica artística. Imparte la asignatura de música aplicada a la danza en la licenciatura en coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Centro Nacional de las Artes. Maestro Joaquín López Chas, le damos la más cordial bienvenida a este encuentro para que juntos pensemos sobre la escena. Buenas noches. La intención no solo es conocer parte del trabajo de Joaquín López Chas, sino repensar en muchos sentidos el estado de la cuestión, el estado del arte, de lo que a veces llamamos diseño sonoro o le llamamos escenofonía o dramaturgia del sonido o de algunas otras maneras. La primera pregunta que he planteado para este encuentro, usted, Joaquín, como miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, específicamente en la categoría coreografía, subcategoría diseño de sonido. ¿Podría, por favor, compartirnos parte de los proyectos que actualmente está realizando y quizás ahí replantear parte del momento histórico que nos corresponde vivir en el sentido del confinamiento? Bueno, actualmente mi ciclo termina justamente en octubre. Estoy por empezar el tercer año. En este contexto pandémico ha sido muy peculiar. Eh, Mis proyectos tenían que ver más con crear las obras, porque están ubicadas dentro de sonorización en el área de coreografía, aunque implican obras de teatro y obras coreográficas. Y y bueno, en esta peculiaridad de la pandemia se terminaban las obras y no se podían estrenar sino hasta que hubiera condiciones para presentarlas. Entonces era peculiar. Es decir, se entregan los materiales y esperamos a los estrenos. ¿Sí? Da el caso que este año íbamos a abrir con una obra con Cecilia Lugo y con Tempo Danza, La Flama en el Espejo, y bueno, se tuvo que posponer por cuestiones de teatro, por cuestiones incluso de estructura ya de la obra coreográfica y de producción, hasta mediados del año que entra en Bellas Artes. Es una obra, se llama La Flama en el Espejo, y es un proceso, uno lo agradece luego, que nos hemos permitido llevar durante un largo tiempo. ¿Sí? El año anterior hicimos va a ser un tríptico, una primera parte. Este año compuse, en este caso es una música original para esta segunda parte del tríptico. Y el año que entra tenemos que resolver la tercera parte de este tríptico coreográfico con la maestra Cecilia Lu y presentarlo. Entonces ya tenemos dos partes, ¿no? Y entonces faltará descubrir, encontrar, ver
qué es lo que requiere la obra, qué es lo que requiere la coreógrafa, para poder presentar ya nuestra flama en el espejo. No es la primera vez, hemos trabajado, yo he trabajado más de 25 años con Cecilia Luna. Entonces, los procesos han sido diversos. A veces una de las partes de un tríptico se convierte en una obra en sí mismo e integra otros programas, ¿sí? No en este caso, pero en otras obras que hemos hecho. Entonces, bueno, sería uno de los proyectos, ¿sí? Otro es con un grupo de San Luis Potosí. Es un grupo que tiene su propio espacio, un grupo peculiar, se llama El Rinoceronte Enamorado. Eh, un padre y sus dos hijos y ahora su hija, que se han dedicado los cuatro ahora al teatro y y bueno, los tres dramaturgos, los tres directores, y hay un proyecto peculiar que se va a dar en el Teatro del Rinoceronte Enamorado, que es una obra escrita por Jesús Coronado, que es el papá, pero con participación de los hijos, con participación de la hija, que nosotros la conocíamos como muy joven, una niña, de pronto resultó ganadora de premios de dramaturgia y todo. Entonces este va a ser un proyecto peculiar porque va a ser familiar. Van a participar todos o como actores, como dramaturgos, como eliminador siempre Caín Coronado. Sería la obra se llama Los Muertos, ¿sí? Y la dramaturgia sería de Jesús Coronado. Después está también eh, la creación, estamos en proceso, tal vez sea un proceso a largo plazo, con Jorge Arturo Vargas. El grupo se llama Teatro Línea de Sombra. Es un grupo, pues diríamos, de teatro, pero ya más que de teatro es todo un grupo de trabajo escénico. Este, Jorge Arturo Vargas quiere hacer una versión libre del Tío Vania de Anton Chekhov, ¿no? Y presentarlo con teatro de arena, el teatro Línea de Sombra, escenografía será de Philippe Amand, y estamos como el proceso largo porque estamos como indagando en lo que sería el sonido 3D, ¿sí? Queremos trabajar esta obra, sí va a ser en teatro, pero con una sensación de tercera dimensión del sonido y de la imagen. Y entonces, pues, no es que uno fuera especialista en esto, entonces claramente implicó pensar cómo es eh, el sonido 3D, qué equipamiento hace falta, y luego siempre va a ser desde qué perspectiva lo voy a abordar yo, que no va a ser desde lo que los manuales nos indican, sino cómo lo usamos creativamente en razón este. Esa obra se llama Un bosque de niebla. Eh, el título sale de uno de los personajes, el doctor, que tiene un bosque de niebla, y Jorge ha venido mucho a Jalapa, yo vivo en un bosque de niebla. Entonces hay toda esta relación. Habrá que hacer tomas sonoras del bosque de niebla. No sé, no sabemos todavía qué vamos a hacer. Estamos como calentando los motores. Después otro proyecto que sí es para pronto el año que entra, es una obra de teatro infantil, ¿sí? Que se llama ¿Qué tan arriba es arriba? De Brendan Murray, un dramaturgo inglés, con traducción y dirección de Otto Minera, ¿sí? Creo que está planteada para el Teatro El Granero. La idea de que es una obra infantil es interesante, no es una obra lineal, no es una obra sencilla, va a generar muchos problemas. Igual de, a resolver creativamente. Igual no es claro qué tanto va a ser diseño sonoro, qué tanto va a ser música original. Los procesos van pidiendo, van surgiendo cosas. El director pues va coordinando el proceso y llegamos por fin a los productos finales. Y la última obra que está prevista, seguramente habrá más,
es también con Otto Minera, es creación de un diseño sonoro, una música original para una obra que se llama El Inspector llama a la puerta, de J.B. Priestley, también un autor inglés, y está también dirigida por Otto Minera, una obra para adultos. Lo que está previsto en cuanto a la formalmente a intentar configurar obras, sin embargo el proceso de trabajo es continuo. Tocar la guitarra, andar buscando nuevas sonoridades. Acabo de cambiar equipo en uno de los estudios, entonces implica todo el conocimiento de software, etcétera, etcétera. No quiere decir que todo vaya a ser grabado, siempre me espero a ver qué es lo que la obra pide. Eh, si a mí me gusta mucho que participen los actantes, actores, bailarines con elementos sonoros y podamos romper la bidimensionalidad de, de algo grabado y que pueda haber sonoridades que surgen desde el mismo escenario. Entonces, cualquier posibilidad de hacer esto lo estaremos proponiendo y provocando. Varios proyectos que están en, en corto y que probablemente nos permita conectar con las siguientes reflexiones que tienen que ver, sí, con las experiencias, particularmente que usted ha tenido en su formación inicial, quizás podría llamarle yo como músico, ¿no? Como, y su encuentro con las otras artes escénicas, particularmente con el teatro. En varias entrevistas usted así lo ha manifestado, como del teatro llega a la danza y el teatro de títeres es un punto aparte que tal vez más adelante podamos conversar, ya veremos. La segunda pregunta, para no perdernos tanto en mi caso, eh, ¿cómo cree, como reflexión actualmente, que se conectan estos pensamientos dentro de las músicas, ¿no? Ya claro, de concierto, lo que llamamos a veces clásica, la música folclórica, el rock, la música de vanguardia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo se conectan estas reflexiones dentro de las músicas y las de su trabajo como compositor y diseñador de sonido para danza y teatro? Extendiendo un poco más esta pregunta, es en su experiencia, ¿qué ideas, estrategias creativas, metodologías viajan entre los campos? Por mencionar un par de casos destacados en entrevistas anteriores, lo he captado así, usted ha situado a John Cage presente en su pensamiento creativo y también a Doris Humphrey, ¿no? Sí, me he abocado casi toda mi vida, he decidido no trabajar en el contexto de la música de concierto. Eh, Fui ingeniero de grabación en la sala Nezahualcóyotl durante 10 años, con la idea de oír orquestas, todo, pero era muy claro desde el inicio que mi vocación tendría que ver con la cuestión sonora y musical en el contexto de las artes escénicas. Entonces, no he pretendido siquiera trabajar en el ámbito de la música de concierto. Partiendo de las artes escénicas, incluso de la generación con la que compartí en la Escuela Nacional de Música, eh, que sería por los años 80, ¿no? Claramente había una visión amplia de música. ¿Sí? Decir, eh, estudio en la escuela porque hay toda una estructura, una serie de elementos que me sirven, pero para mí la música es todo. O sea, de inicio soy rockero, o sea, mi inicio es ser bajista con aspiraciones, ¿no? Y luego toda esta búsqueda de estudiar en la escuela y a partir de ahí el descubrimiento de lo escénico. Y en ese sentido, bueno, por un lado está en este entonces el gusto por toda la música y diría yo la curiosidad. Y luego en el contexto escénico es fundamental, dada la diversidad de temáticas, contextos, épocas que se traten, que uno no tenga limitantes. Entonces la idea de si hay músicas que me gustan o no me gustan,
No hay músicas que me gustan y no me gustan. ¿Sí? A mí, siempre que escucho alguna expresión musical, me da mucha curiosidad por qué y cómo está hecha. ¿Sí? Y no hay como una jerarquía de músicas mejores y músicas peores, ¿no? Sí hay calidades en todos los ámbitos, hay calidades de interpretación, pero para mí tiene que ver con la consecuencia que ellos tienen con el género o el estilo de música que están trabajando. Entonces puedo oír un guapanguero y decir, este es un guapanguero de primer nivel, y oír otro y decir, bueno, no lo siento tan consecuente y tan convincente. Lo mismo diría de un jazzista, de un rapero, de un músico clásico también de concierto. Decir, bueno, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber ahí un compromiso con lo que está haciendo, una particularidad. Sí podría decir que una constante desde que estoy en la escuela y todo es, me di cuenta, no ser intérprete, sino querer crear, querer estructurar sonidos, ¿no? Creo que en la interpretación se es creativo también. ¿Sí? Entonces creo que es, bueno, depende cómo uno lo aborda. Pero en mi caso, aunque estudié en la escuela y tocaba piezas, una pregunta siempre era, yo quiero tocar al jazz en la guitarra, estudié guitarra clásica, y bueno, si estudiar las piezas de Villalobos y todo es un medio para aprender, está muy bien, pero mi pregunta era, ¿cómo es el brinco que voy a hacer de esto que estoy aprendiendo a esto que yo quiero hacer? ¿No? Chopin, yo decía, Chopin ha de tocar Chopin, ha de haber tocado Chopin al piano y Beethoven, Beethoven al piano. Entonces era una inquietud que yo tenía y bueno, aproveché mucho el haber estudiado, pero sí no había la pretensión de solo pensar en la música de concierto y pensar en todas las músicas. Con Cage a mí me parece importante porque siento que expande, que en el siglo XX hay una expansión de con qué se puede trabajar, ¿no? En el sentido, el Cage creo que abre el espectro a cualquier sonido puede convertirse en música según tu intención con respecto al sonido. Y eso a mí me abre las posibilidades creativas porque yo puedo imaginar cualquier sonido y no un cierto sonido o tener un espectro cerrado de lo que yo pienso que es la música. No tanto por Doris Humphrey, pero pienso que en el siglo XX, tal vez con Lavan y con lo que diferencia mucho la danza moderna de lo que sería lo que antecedió en el siglo XIX, el espectro también se abre de pensar que la danza está hecha con todo el movimiento. Y creo que es similar a lo de Cage. Se puede hacer música con todos los sonidos que existen, se puede hacer danza con todos los movimientos que existen. Entonces, pues más o menos. Y curiosidad, gusto, placer por escuchar cualquier manifestación musical, desde un gamelán hasta un rapero. Deseo lanzar la última pregunta y de ahí comenzar a divagar un tanto en el sentido más apropiado de la deriva, más bien. Actualmente usted es docente en la licenciatura de coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del CENART. En este ámbito, ¿cuáles percibe usted que son los cuestionamientos y necesidades actuales de quienes se están formando en esta licenciatura, ¿no? Es decir, hace algunas mesas, un grupo de estudiantes de aquí de la escuela planteaban ciertos ensayos visuales donde hablaban particularmente de su experiencia dentro de la pandemia. En otros entornos se ha hablado pues de la ocupación actual sobre la música de concierto y el colonialismo. En fin, hay muchos temas que creo que al estudiantado actual le interesa y en su opinión, ¿cuál es este panorama, ¿no? Entre estos binomios que podríamos llamar danza, música o movimiento, sonido y el teatro y la música, particularmente con este encuentro con estas nuevas generaciones? Eh, Siento que el arte
es algo dinámico, que el arte cambia de generación en generación. Siento que una de las funciones del arte es subvertir los códigos del momento, ¿no? Para abrir espacio a las nuevas generaciones. ¿Sí? De manera en que yo puedo hablar de mm, Ars Nova, me puedo explicar a los románticos y luego a lo que sucede en el siglo XX. Es que vienen nuevas generaciones, hay nuevos contextos y hay nuevas necesidades de expresión. ¿No? Una preocupación que a mí me genera la escuela, eh, leí el otro día un ensayo sobre el concepto de conservatorio, la palabra conservatorio y la idea de conservar. Se me preocupa que la estructura misma de la escuela, por cuestiones incluso de burocráticas y todo, es una estructura estática. ¿Sí? Ya te contrataron, tienes tu plaza, ya tienes esto, tienes el otro. Y de pronto a mí me ha preocupado mucho que se pueda dar un desfase. ¿Sí? Que como el arte es dinámico, siempre me cuestiono si yo estoy a la altura de las expectativas de los nuevos artistas, ¿no? Ante un mundo cambiante. En la práctica uno lo siente. Yo dando clases, eh, recuerdo que decía Philippe Gentil y les explicaba lo que yo pensaba era Philippe Gentil y todos usaban mi narración para tratar de imaginar lo que era Philippe Gentil. Ahora en día yo digo Philippe Gentil, sacan sus iPads y en 4 segundos están ellos haciendo un referente directo de aquello que yo estoy hablando. Es decir, las épocas han cambiado, el arte tiene que cambiar y me preocupa el que eh, uno genere dinámicas que no propicien este cambio, esta dinámica, ¿no? Supongo igual, incluso no es el momento, pero habrá un momento en que uno tendrá que retirarse, porque habrá nuevas visiones, nuevas concepciones y habrá que aceptar. Como artista a mí me da mucho miedo el que entrar a un callejón sin salida y que yo ya no tenga ideas y por eso leo libros y busco libros y no tengo un prejuicio contra nuevos movimientos que a veces no son tan nuevos, llevan más de 100 años, pero parece que la, los dadaístas y los surrealistas y la Bauhaus no son elementos que se han asimilado. Y a mí siempre ha sido una preocupación cómo encontrar un estímulo que me permita continuar con la creatividad, ¿no? Y siento que en el contexto de la escuela esa es una de las problemáticas, que hay una estructura estática y que los que van entrando son nuevas generaciones que tienen nuevas aspiraciones, nuevos referentes, que también es importante, ¿no? Sí pueden ver lo que quieran ahora en día. Y entonces es una preocupación que yo tengo en cuanto a mi propia práctica y en cuanto a los fenómenos que se puedan dar en la escuela. Pienso en el premio que acaba de pasar, el premio de danza, y en las coreografías que se presentaron. Yo estaba sorprendido, decir, bueno, no hay la menor duda que vienen las nuevas generaciones, ¿no? Yo vi coreografías que jamás pensé que iba a haber. Hay una coreografía, bailarines y unos botes de basura en las cabezas y todo. Y pasaron, no a la final, pero pasaron a las semifinales. Entonces la pregunta era, ¿cómo están vislumbrando la danza estas nuevas generaciones? Y si lo que uno puede proporcionar puede ayudar a estas aspiraciones, a estas visiones que tienen las nuevas generaciones. Como docente, incluso como personal administrativo de instituciones educativas, creo que es importante tener estas reflexiones que se corresponden directamente con la función principal de esos centros, ¿no? Que tiene que ver con la formación o con la continuidad o con el empuje hacia estas nuevas generaciones. Em, por supuesto, creo que también coincidimos en este mirar hacia qué se ha construido, qué cosas quizá no se han considerado tanto y que quizá valga la pena traer o reconsiderar, puesto que hay muchas cosas o ciertas tradiciones o vanguardias que aún no se han explorado del todo, ¿no? Me encantaría regresar un tanto a los proyectos que actualmente usted tiene, particularmente
para reconsiderar dos aspectos que quizá todavía no se han resuelto. Uno es el proceso de diálogo y de debate con el grupo de personas involucradas en la creación, este grupo interdisciplinario, dadas las características de la comunicación de hoy en día, quizá de los encuentros casuales, pero sobre todo de este tipo de conversaciones. Y dos, ¿qué pasaría si de repente no podemos regresar a ese otro escenario? ¿Cómo podría ser que en estos encuentros virtuales o en ciertos canales, hablemos de YouTube o quizás hablemos de cierto TikTok, no sé, cómo sería posible en estos entornos? ¿Cómo usted lo vislumbra? ¿Cómo usted cree? No tengo una visión catastrofista, ¿no? Ay, esto era presencial y ahora estamos en lo virtual, ¿no? Y decían, tenemos un problema de públicos en los teatros, hay ciertos lugares donde esto se acentúa, como la Ciudad de México, uno diría, esto hace 20 años no era una problemática y ahora con la sobreoferta y todo es una problemática. Y de pronto, al entrar en esta nueva etapa, que yo tengo mis dudas que podamos volver a la normalidad, o sea, ya no sé qué es la normalidad. Eh, de pronto, recuerdo el año pasado hice la curaduría para un festival, se llamaba Veracruz Escena Contemporánea, y recuerdo la idea de esta obra se presenta el martes a las 9 de la noche, y yo así como, tenemos que estar a las 9 de la noche y todo, y de pronto darnos cuenta que 24 horas después la obra iba a estar ahí, ¿no? De pronto darnos cuenta que hay un concierto que llamó la atención en Vietnam, de Tambuco, ¿no? Y entonces de pronto uno dice, híjole, están pasando cosas que manejan otra lógica, o sea, el que yo pueda ir al teatro y tengo que estar a la hora, y si no, me perdí la obra, o que esta obra puede estar durante 24 horas y alguien la pueda haber visto en otro horario y se pueda retransmitir y todo, se me hace un hecho importante. Siento que cuando era presencial, yo estoy seguro que ya sucedía esto, pero no le dábamos la importancia. Y entonces, digamos, perdí la obra, ya no la vi. Ahora en día creo que estamos más atentos a las retransmisiones y todo esto. Y claramente no es igual la tercer dimensionalidad, el sonido rebotando en las paredes y escuchando la acústica de un acontecimiento presencial, pero tampoco es como que uno no viera la obra. De alguna forma, para estudiar, para estar actualizado, yo he buscado pues, ver obras de artistas de todo el mundo, ¿no? Pienso en Kilian. Kilian ha venido a México 2 veces. Una vez que vino a Bellas Artes y a alguien se le ocurrió que la rueda de prensa fuera para, no para la prensa, sino para los artistas. Y el lugar, la sala, la Manuel Ponce, estaba llena de bailarines, ¿no? Y entonces estaba Kilian ahí y todo el mundo le preguntaba, ¿y la historia del soldado? Y tal obra, y tal obra. Y uno decía, si ha venido 2 veces, ¿por qué todos conocemos toda la obra de Kilian? Y tal vez no la habremos visto en un teatro, pero tenemos un referente muy claro de qué es lo que está haciendo, ¿no? Sí, en ese sentido, yo sí diría, bueno, vamos a volver tal vez al teatro, pero vamos a dejar a un lado todas estas posibilidades, ¿no? Viene a mi mente dos espacios muy pequeños en Nueva York, ¿no? Uno es The Stone, ¿sí? Que es de bueno, The Stone y el Small Jazz Club, ¿no? Entonces, The Stone, entonces son dos pequeños lugares, uno para música contemporánea y el otro para jazz, y son lugares muy pequeñitos, con un aforo de 30 personas, pero ambos lugares, ¿no? Tienen transmisión en línea desde hace muchos años. Cuando uno ve The Stone, están discos de eh, producción limitada, sus materiales. Cuando uno ve el Small Jazz Club, hay como 40 discos grabados ahí y de pronto uno dice, pues el que se pueda abrir estos espacios a todo el mundo y que ellos vendan suscripciones y uno pueda ver qué está pasando en los espacios, pues es como muy importante, ¿no? Entonces,
el ejemplo de Kilian, el ejemplo de estos lugares, ¿no? Me lleva a pensar que tendríamos que empezar a aprovechar también todo esto que está sucediendo a distancia, sin dejar a un lado lo presencial. Agradezco nuevamente el gentil conversatorio, maestro Joaquín López Chas, que nos compartes. Nuevamente, a nombre del comité organizador, la presencia, el compartir este instante y de pensar juntos, juntas, juntes sobre la escena que nos corresponda. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.